Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y nos bendice cada día. Amén. Su amor, su presencia, cada día nos sostiene, nos levanta, nos ayuda a seguir adelante. Amén. Yo me acuerdo que en el año 1982 más o menos fue cuando mi familia llegó al camino del Señor. Amén. Y todos éramos chicos, yo era como él más o menos. Y cuando llegamos a la iglesia, tenía más o menos su edad, 5 o 6 años, ¿no? Estaba ahí. Y uno como chico a veces entiende cosas y a veces no, ¿no? Porque no presta atención o no escucha como uno más grande, ¿no? Pero sí me acuerdo de algo, que cuando yo entré a la iglesia parecía como que era un lugar que estaba iluminado. Parecía como que algo brillaba y no sé qué, no sabía y tampoco lo sé explicar. Ahora sé que es la presencia de Dios, ¿no? Que llena el corazón, que cambia, que transforma. Y aún yo no lo sabía entender en ese momento, pero sí podía recibir el amor de Dios. Y saben que el amor de Dios es así, usted no lo puede entender, usted no lo puede comprender, pero sí lo tiene que recibir en esta noche. Sí tiene que recibir ese amor, ese perdón de Dios para su vida, para todo lo que usted es, que pueda recibir el amor y el perdón de nuestro Dios. Amén. El amor de Dios no se entiende, el amor de Dios no se comprende, pero sí se puede disfrutar. Amén. Sí lo puedo recibir en mi corazón. Amén. Y puedo sentir la paz y el amor del Señor en mi vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor en esta tarde, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. Amén. Dios nos habla como un padre a su hijo. Amén. Gloria al Señor. Es importante que nosotros podamos leer la palabra del Señor cada día. Amén. Y está bueno lo que dijo la pastora, que todas las reuniones vamos a pedir que pasen y compartan algo de lo que Dios le haya hablado en ese día, en esa semana. Amén. Una palabra de Dios, porque es necesario poder leer la palabra de Dios día tras día. La palabra de Dios es el alimento espiritual que nuestra alma necesita. Amén. El alimento espiritual que necesitamos para seguir cada día caminando en el camino del Señor, en victoria y en bendición. Amén. Amén. Dice exhortación a la obediencia. Proverbios capítulo 3, versículo 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón. ¿Cómo tenemos que confiar en el Señor? Con todo nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Porque esto será medicina para tus huesos, para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Amén. Gloria a Dios. Me confundí acá porque mi Biblia tiene otra versión. Dice, será medicina para tus músculos, dice en esta versión, ¿sí? Y refrigerio para tus huesos, pero ahí en la versión actual, en la versión 1960 dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares van a rebosar de mosto. Amén. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
No te canses de Él o de su corrección. Amén. Porque Jehová el que ama, castiga o corrige, como el Padre al Hijo a quien ama. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y cada día nos bendice. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche queremos escuchar tu palabra. Queremos que hables a nuestro corazón. Que tu palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas, de quitar todo lo que no es tuyo, sacar todo lo que no es bueno y dejar solamente aquellas cosas buenas que tú pones en mi vida para mi bien. En el nombre de Jesús, Señor, háblame, corrígeme, exhórtame y edifícame en esta noche por medio de tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y nos bendice cada día. Amén. Gloria al Señor. El libro de Salomón es un libro lleno de consejos de la palabra del Señor, de un padre hablándole a su hijo, aconsejándole, diciéndole cuál es el camino, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas, cuáles son las ventajas y las desventajas. Amén. Y el hecho muchas veces pasa que no es que nosotros no sepamos lo que tenemos que hacer, a veces no es que nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sino que lo importante en esta noche es que nosotros podamos atender al consejo de Dios. La palabra de Dios viene a nuestra vida como un consejo. Amén. ¿Qué es un consejo? Un consejo es una imposición. Un consejo es algo que alguien te impone y te dice hace esto o haces esto. No, llega a nuestra vida el consejo de Dios como un camino. Amén. Un camino mejor. Un camino por el cual nosotros podemos transitar si nosotros decidimos hacerlo. Pero si la Biblia nos dice, si tomás este camino, tu vida va a ser de esta manera. Ahora, si seguís por el camino que venís transitando, tu vida será de otra manera. ¿Amén? Hay decisiones en la vida y hay consecuencias. ¿Amén? Muchas veces vivimos la vida de una manera que no es buena, de una manera que no es agradable, y son solamente consecuencias de decisiones que hemos tomado tiempo atrás. Amén. Usted las decisiones que tome hoy, mañana va a tener una consecuencia. ¿Buena o mala? Depende de la decisión que uno tome. Amén. Usted mañana cuando suena el despertador puede decidir no levantarse o puede decidir levantarse. Amén. Si usted decide no levantarse, ¿qué va a pasar cuando llegue la fecha de cobro? Las consecuencias van a ser malas, tristes. ¡Ay, Dios, ayúdame! Y Dios te va a decir, ¿por qué no te levantaste? ¿Sí? A veces echamos la culpa de todo lo que nos pasa a Dios o otras veces al diablo. Pero muchas veces las decisiones las tomamos nosotros. ¿Amén? De lo que hacemos, de lo que no hacemos, a dónde vamos, con quién estamos, decisiones que nosotros tomamos de cosas que tenemos que hacer y aún sabemos que no las tenemos que hacer y aún así todo una y otra vez volvemos a caer en el mismo error. La palabra de Dios llega a nuestra vida no como una imposición, sino como un consejo. Y miren cómo comienza hablando. Dice, hijo mío. Yo me imagino el padre abrazándolo al hijo así y diciéndole, hijo mío, no te olvides de qué, de mi ley. Amén. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra de Dios. Amén. No te olvides de mi ley. ¿Por qué le está diciendo que no se olvide de la ley de Dios? Porque hay
siempre un peligro inminente de no acordarse, de olvidarse, de dejar de lado la palabra del Señor, el consejo de Dios. Amén. Entonces le está recordando y le está diciendo, no te olvides de mi ley. No te olvides del consejo de la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? Está aquí, está delante de nuestros ojos. La tenés ahí en tu celular. Está siempre ahí. Y cuando lo lees en la palabra, luego ya está en tu mente. Y cuando está en tu mente, está en tu corazón. Y cuando está en tu corazón, esta palabra va a hacer que el consejo de Dios sea lo que nos enseña a caminar en esta vida. En la vida no se hizo la vida para sufrir, la vida no se hizo para llorar, no estamos aquí para pasar un tiempo de sufrimiento y luego vamos al cielo. No ese es el plan de Dios. La Biblia nos enseña que el plan de Dios es que nosotros podamos vivir en esta vida redimidos por el poder de Dios, redimidos por la autoridad de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo y venciendo sobre todo problemas, sobre toda dificultad. La Biblia nos enseña eso y acá la palabra del Señor nos dice, si no nos olvidamos de la ley de Dios, si no nos olvidamos de guardar los mandamientos de Dios, que dice, porque muchos días y años de vida, amén, y de paz te aumenta. Amén. Yo escucho a veces gente que dice, ¿para qué vinimos a este mundo? Para sufrir nomás. No tiene el consejo de Dios. No tiene el consejo de la palabra de Dios. No tiene la ley de Dios en su corazón. Pero nosotros que tenemos la ley de Dios en nuestra vida, no hagamos oídos sordos, sino que pongamos en práctica cada día la ley de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios en nuestros corazones, para que nuestra vida en esta tierra sea larga y tengamos muchos años de vida y muchos años de paz. Amén. Paz. Es la paz lo que el mundo necesita. La paz de Dios, la paz del Señor es lo que la gente necesita en el corazón. Cuando uno tiene paz, uno no está turbado. Cuando uno tiene paz, uno no vive la vida preocupado pensando qué será el mañana, sino que la paz es lo que llena nuestro corazón y nos hace vivir de una manera diferente. Amén. Pero cuando la paz de Dios llega a nuestra vida, ¿sabe cuándo llega? Cuando está la ley de Dios en mi corazón. Cuando está la palabra de Dios presente en mi vida, cada día, cada mañana, cada noche. Yo puedo meditar en la palabra, puedo leer la palabra, puedo decir, sí Señor, aunque todo haya oscuridad en el mundo, yo sé que en ti tendremos victoria. Como hoy leía Jeremías capítulo 29, versículo 11, que Dios dice, yo sé los pensamientos de bien que tengo acerca de ustedes. Si me buscan, yo voy a estar. Amén. Siempre la palabra de Dios nos trae paz a nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Usted quisiera vivir muchos años y muchos días, pero sin paz? No, sería un infierno la vida. Amén. Pero con la paz de Dios, yo sí quiero vivir muchos años y muchos días. Porque es la paz de Dios la que llena nuestros corazones. Porque vivimos tranquilos aún en medio de la tormenta. Cuando los discípulos estaban en la barca atemorizados, el Señor se les apareció y les dijo, paz a vosotros. Amén. Porque ¿qué necesitaban en ese momento de tormenta, de dificultad? ¿Qué necesitaban? La paz. Amén. Y nosotros en este tiempo tan con tantas dificultades que hay en todas las áreas, en la familia, en el trabajo, necesitamos tener la paz de Dios en nuestra vida.
La paz hace que aún la tormenta más fuerte que pueda venir contra tu vida no te mueva, sino que puedas estar tranquilo, esperando, sabiendo de que Dios está contigo. De que por más que venga una tormenta fuerte sobre esa barca no se va a hundir porque yo estoy confiado en el Señor. Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá venir contra nosotros? En Dios podemos encontrar la paz. El apóstol Pablo habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que está fuera de la lógica humana, porque por los problemas, por las dificultades, por las cosas que suceden, uno tendría que estar alarmado, preocupado, diciendo qué va a hacer mañana, qué voy a hacer, pensando qué voy a hacer el mes que viene, qué voy a hacer. Pero cuando uno está en Cristo, uno no está turbado, sino que uno encuentra paz. La paz de Dios en los corazones es lo que necesitamos para estar firmes en el camino del Señor. Amén. El versículo 2 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. La misericordia de Dios, la verdad de Dios debe estar cada día pegada en nuestra frente, sabiendo de que por la misericordia de Dios nosotros estamos de pie. Por la verdad de Dios nosotros estamos hoy vivos, porque la verdad de Dios es la que me sostiene. Mis pies no están sobre cualquier lugar, sino que mis pies están fundamentados sobre la verdad de que el Hijo de Dios murió en la cruz para salvarme, para darme vida eterna y para darme redención. Y yo hoy no soy una persona que no sabe para qué está en este mundo, no sé para qué vivo, no sé para qué estoy, no sé a dónde voy. Yo sé que tengo un Dios que me ama, un Padre que me ama. Yo sé que Dios me trajo a este mundo con un propósito. Y yo sé a dónde voy con el Señor. Yo sé que mi vida no es pasajera nada más aquí, sino que algo voy a dejar mientras estoy aquí. Algo va a quedar de mí aquí para ser de bendición a otras personas. Nosotros tenemos que mirar la vida de esa manera. No viniste a este mundo para sufrir. No viniste a este mundo solo para estar en soledad, en tristeza, en depresión. No viniste, eso es lo que el diablo quiere. La palabra de Dios dice que años de vida, años de paz te van a aumentar. Que vas a estar lleno del poder de la presencia de Dios. Si atamos a nuestra vida la palabra del Señor, el consejo de Dios para nosotros. Si atamos, dice, atarás como una tabla a tu cuello. Quiere decir que lo tenía que llevar a donde quiera que iba. Tenía que ir con la palabra de Dios. Tenía que ir con el consejo de Dios. Cuando estaba en situaciones difíciles, cuando estaba con los amigos, cuando estaba en el trabajo, cuando estaba donde estaba, cuando tenía que ir a hablar con otros reyes, porque era el rey Salomón. El consejo de Dios estaba ahí. La misericordia de Dios estaba ahí. La verdad de Dios estaba ahí con él. Entonces nada le podía salir mal. Amén. Y si nada le podía salir mal, quiere decir que todo le salía bien. Todo le salía bien. Si nosotros seguimos el consejo de Dios, si nosotros seguimos la palabra de Dios, si no nos olvidamos del consejo de Dios, si atamos nuestra vida a la verdad de la palabra, a la misericordia de Dios, ¿cómo nos tiene que salir todo? Bien. Amén. Y ya no pensar de que todo nos va a salir mal. Ya no pensar de que voy a ir y voy a rebotar otra vez. Ya no pensar de que voy a hacer esto y me va a salir mal. Ya no pensar de que voy a hacer esto y voy a fracasar. Ya no pensar de que esto no voy a poder lograrlo. No, sacamos ese pensamiento negativo de nuestra mente si nos atamos al consejo de la palabra del Señor. Si tenemos la palabra de Dios presente en nuestra vida, si tenemos la palabra de Dios presente en mi corazón, yo sé que todo lo que haga me va a salir bien. Amén. ¿Por qué te va a salir bien?
porque sos inteligente, porque sos el mejor de todo, la mejor de todas. Porque me ato ¿a qué? Al consejo de Dios. Porque vivo de acuerdo al consejo de Dios. Y si yo vivo el consejo de Dios, ¿sabe qué tengo? Tengo la sabiduría de Dios. Tengo el conocimiento de Dios. Tengo cosas de Dios en mí. Porque dice la Biblia que Dios no hizo a su imagen y semejanza. Entonces cada vez que nosotros nos acercamos a Dios por medio de la palabra de Dios, cada vez que nos acercamos a Dios, recibimos cosas de Dios en nosotros. Ya dejamos de ser ese hombre temeroso, asustado, que no podía hablar, que pensaba que si hablaba la gente se iba a reír. Y hablaba así para adentro, asustado. Ni siquiera me animaba a levantar la mirada para mirar a la gente. Amén, así era yo. Amén. Pero cuando empecé a leer la palabra, empecé a conocer que hay un Dios que me ama, que hay un Dios que me ha hecho reyes y sacerdotes, dice la palabra, que nos ha elegido en medio de todos los pueblos para ser un pueblo especial. Cuando empecé a leer todo eso en la palabra, eso comenzó a cambiar mi mente. ¿Amén? Amén. La mente humana, la mente atada por cosas del pasado, atada por generaciones pasadas. ¿Amén? Pero eso solamente lo puede hacer ¿quién? El poder de la palabra de Dios. Amén. Puede venir a 200 cultos, pero si no cree a la palabra, no sirve. Puede ir caminando a hacer 20.000 peregrinaciones, pero si usted no cree a la palabra, no sirve. Puede usted hacer ayuno o hacer lo que sea, pero si usted no cree a la palabra de Dios y no la toma para su vida, para su corazón, nada de lo que haga podrá servir para que esta palabra pueda provocar el cambio que Dios espera en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es como la luz que alumbra en la oscuridad. La palabra de Dios es como una luz que alumbra aún en medio de las tinieblas más oscuras. Amén. El versículo 4 dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. El consejo de Dios no solamente hace que yo tenga paz en mi corazón, no solamente hace de que yo lo que haga me salga bien, sino que hace que los que están a mi alrededor puedan ver que hay algo diferente en este hombre, en esta mujer, y es la presencia de Dios. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios lo que el mundo necesita y es lo que la gente puede ver en nuestras vidas cuando nos atamos a la palabra, cuando tomamos el consejo, cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. El versículo 5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Cómo tenemos que confiar en el Señor? Con todo nuestro corazón. Amén. ¿Cómo tiene que ser nuestra fe? Con todo nuestro corazón. Amén. En ocasiones ha sucedido que hemos confiado en alguien y ese alguien ha traicionado nuestra confianza. Quizás ya no queremos confiar más en nadie. Dios no es como un hombre, Dios no es como una mujer. Dios está por encima de todo. Y Él no te va a fallar. Él te va a sostener. Él te va a levantar. Él no te va a dejar caer. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Porque muchas veces creemos que Dios también me va a fallar. Muchas veces creemos que Dios también no va a responder. Muchas veces creemos que Dios no me va a escuchar. Que Dios está ocupado y no me va a atender. Estamos con pensamientos negativos sobre la persona de Dios, sobre mí. Pero la palabra dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Quiere decir que no nos tenemos que apoyar en lo que yo soy.
en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr. Quiere decir que no tengo que estar solamente mirando la vida desde la perspectiva humana, de lo que yo soy, lo que yo tengo, sino que podamos vernos como Dios nos ve. Amén. Como Dios nos ve por medio de su sangre, redimido, perdonado, santo. Amén. Dios te ve como un santo, Dios te ve como una santa. ¿Por qué? Porque Dios te ve por medio de la sangre de su Hijo. Dios te ve redimido y redimida. Dios no te ve como un pecador, una pecadora. Nosotros nos vemos así, pero Dios no te ve así. Porque si Dios te vería como un pecador, no podrías estar en la presencia de Dios. Amén. Dice la Biblia que todos hemos pecado. Que todos tenemos pecados de alguna o de otra manera. Todos los días cometemos pecados, errores, pero no nos tenemos que apoyar en lo que yo soy, sino en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho por mi vida, en lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar los caminos torcidos. Amén. Muchas veces tenemos camino torcido y damos vuelta, a veces en el mismo lugar. Y parece que no. Caminamos, nos cansamos, nos esforzamos y no llegamos a ningún lugar. Damos vuelta siempre en el mismo lugar. Dice la Biblia que si confiamos en el Señor, Él va a hacer que ese camino que está torcido sea derecho. Amén. Vamos a caminar y vamos a ver que ya no estamos en el mismo lugar. Vamos a caminar en la vida y vamos a ver de que ya Dios ha sacado nuestra vida del lugar donde estamos. Amén. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Teme a Jehová y apártate de qué? Del mal. Amén. Jesús cuando oró en el Padre Nuestro, ¿qué dijo? ¿Saben la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos. Vamos. ¿Qué más? Siga. Amén. Vamos, siga. Amén. Hay que leer la palabra del Señor. Amén. En una parte Jesús dice, y líbralos ¿de qué? Del mal. Amén. Tenemos que orar para que el Señor nos libre del mal. Amén. El Padre Nuestro, el error que cometen es que la repiten tal cual está escrita y no es una oración para repetirla. La oración no es para hacer un recitado, sino que la oración es hablar con Dios. Lo que yo sale de mi corazón, lo que yo siento. Amén. El error es repetir. Ese es un modelo de una oración, donde uno si la examina palabra por palabra, uno encuentra una oración completa. Amén. De cómo tenemos que orar, de cómo tenemos que buscar al Señor. Y ahí Jesús en un punto dice, líbranos del mal. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para apartarnos de las cosas malas? Orar. Decirle, Señor, líbrame de todo lo malo. Pero acá también no solamente dice que tengo que orar, sino que acá dice que yo me tengo que apartar de lo malo. Amén. Entonces, las dos cosas son importantes. Orar para que el Señor me libre del mal, y la otra es cuando yo decido apartarme de todo lo que no me ayuda espiritualmente, de todo lo que no me edifica espiritualmente. Yo decido apartarme de todo lo que no me hace crecer espiritualmente. Cuando yo tomo esa decisión, voy a ver la bendición de Dios en mi vida. Amén. Gloria al Señor. Dice versículo 8, porque esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio
para tus huesos. Amén. Hay vida en la palabra del Señor. No solamente vida espiritual, sino que hay medicina para nuestro cuerpo y para nuestros huesos. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 17 años más o menos, hace poquito, y tenía como 30 kilos menos, tenía como 30 o 40 kilos menos, íbamos al hospital a predicar la palabra los domingos con unos hermanos de la iglesia, y esta palabra siempre le leía, esta palabra le compartía cuando llegábamos al hospital. En ese tiempo íbamos al hospital Muñiz, que era un hospital donde había mucha gente desahuciada por la ciencia, porque en ese tiempo no había curaciones para las enfermedades como el SIDA, muchas enfermedades infecciosas de la sangre, no había tratamiento en ese tiempo. Entonces mucha gente que iba a ese lugar esperando morir. ¿Amén? Muchos iban y la familia los dejaban en ese lugar y se olvidaban. Entonces íbamos los domingos, llevábamos agua, llevábamos sándwiches, llevábamos alimento para la gente que estaba en ese lugar, pañales, llevábamos todo lo que podíamos, pero la palabra del Señor. Amén. Y siempre que leíamos esta palabra, decíamos, va a encontrar medicina en la palabra para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Amén. Y esa palabra era como una gota de agua en un desierto para la gente que estaba ahí en el hospital enfermo. ¿Y saben qué? La palabra de Dios se cumple. Amén. La palabra de Dios se cumple, porque muchos por los cuales hemos orado en ese hospital, a la otra semana cuando íbamos ya no estaban más, ya habían sido dados de alta, porque habían recibido el consejo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para tus huesos. Y muchas de las enfermedades que tenían eran maldiciones, eran diabólicas, satánicas, y cuando venía la palabra de Dios traía la libertad que el alma necesitaba. Amén. Y mucha gente se iba sana por el poder de Dios. Amén. Es importante que nosotros podamos creer a la palabra del Señor. Podamos creer que la palabra de Dios tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer lo que mi vida necesita. La palabra de Dios es todo lo que yo necesito. Amén. Versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros estarán colmados con abundancias y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de que Él te corrija, porque Jehová corrige al que ama y castiga como el Padre a su Hijo a quien ama. Amén. Esta es la palabra de Dios para nuestra vida. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto habla acerca de poner a Dios primero en nuestra vida. Poner a Dios primero en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en todas las áreas, espiritualmente, en la economía. Que la economía ya no la manejemos nosotros, sino dejémosle a Dios que la maneje. Dejémoslo a Dios y digámosle, Señor, yo no sé este día cómo voy a hacer, Señor, pero yo este dinero que tengo lo pongo en tus manos. Sea poco, sea mucho, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios va a bendecir tu casa. Dios va a bendecir tu economía. Acá Dios le está pidiendo a ellos que honren a Dios con las primicias. Dios le está pidiendo lo primero, que es la primicia, es lo primero que ellos tenían que ofrendar para el Señor. Entonces Dios les dice, tus graneros van a estar como llenos de abundancia. Amén. Recuerda la palabra de la viuda. Las viudas se recuerdan cuando el profeta Eliseo fue mandado por el Señor, el profeta Eliseo, a la ciudad de Sarepta. Y cuando llega, vio una mujer viuda. La mujer viuda en ese tiempo era la más pobre de todas porque no tenía sustento. Los hombres solamente trabajaban, las mujeres no trabajaban. Y una mujer que ya su marido se le había muerto, era una mujer que estaba endeudada, que estaba con muchos problemas económicos.
le dijo, ve que una mujer viuda te va a dar el sustento, el alimento. Y él fue, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, encontró una mujer viuda. Entonces le dice a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice, solo tengo un puñado de harina. ¿Sí? Iba a ser un pan para comer yo y mi hijo, y luego de comer eso ya no tenemos más nada, así que vamos a esperar a morir de hambre. Pero ¿qué le dijo al profeta? Le dijo, ve y haz la tortilla como dijiste, pero haceme primero una a mí. ¿Amén? ¿Qué diría nuestra mente humana? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Cómo le va a sacar lo poco que tiene a esta mujer y a su hijo? Pero no era algo humano, era algo divino. ¿Amén? Dios le estaba pidiendo a esta mujer lo poquito que ella tenía. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ella y su hijo se murieran de hambre. Porque Dios quería bendecir esa casa. ¿Amén? Y muchas veces Dios llega a nuestra casa y nos pide lo poco que tenemos. Lo que quizás es el sustento. ¿Y cómo le voy a dar a Dios mi sustento? ¿Amén? La mujer viuda podría haber dicho, no, estás loco, profeta. Pero ella fue y dijo, es un profeta de Dios. ¿Será que Dios está pidiendo esto? Fue, amasó, hizo una tortilla y se la dio al profeta. Y cuando volvió a su casa vio que la tinaja donde había harina, tenía harina nuevamente. Y que la vasija de aceite tenía aceite. Y comenzó a hacer más pan y quizás comenzó a vender. Porque la harina no se acababa, porque el aceite no se acababa. Quizás fue el sustento para ella y para su hijo, la harina y el aceite. Pero primero que hizo, le dio al Señor. Amén. Tenemos que aprender a poner a Dios primero. Primero. Y la bendición de Dios estará en nuestra vida. Amén. La gente muchas veces habla de lo que no sabe o lo que no conoce. Y muchos dirán esto, lo otro, hablarán de una de otra manera, pero ellos no saben que uno primero le dio al Señor cuando no tenía nada. Cuando no había nada, cuando solamente era el alimento de nuestros hijos, nosotros pusimos acá para hacer la casa del Señor. Y Dios está bendiciendo nuestra vida. Dios está bendiciendo nuestra economía. Amén. Antes ni un auto podíamos tener, ahora gracias a Dios tenemos 2 autos. Y eso no es porque uno es millonario o porque uno hace algo que no está bien, no. Es porque hemos creído a Dios. Amén. Y a la palabra de Amén. Dios. Y cuando uno pone a Dios primero, Dios bendice tu vida. En todas las áreas, espiritual, física y aún en la economía. Amén. Dios es el Dios que todo lo puede y todo Él nos podría dar hoy. Hoy Dios nos podría dar todo lo que quisiéramos nosotros. Pero Dios no lo hace. Porque nosotros no estamos preparados para recibir todo eso que queremos. ¿Amén? Amén. Porque una vez me decía un hermano, pastor, ore porque yo quiero un auto para venir a la iglesia, para servir a Dios. Bueno, pero el auto Dios te lo va a dar, pero que sea para eso. Y después que Dios le dio el auto, no vino más al culto, se iba a pasear los domingos, los sábados. ¿Amén? O sea, lo que ya tendría que haber sido una bendición para él y para su casa fue algo malo, porque lo usó mal. Amén. Entonces las cosas que Dios nos quiere dar, Dios nos quiere dar, pero Dios primero quiere cambiar nuestro corazón. Dios primero quiere cambiar nuestra mente, para que cuando Dios nos dé las cosas que nos tiene que dar, no nos haga mal, sino que nos pueda hacer para bendición, para bendecir, para dar a aquellos que necesitan. Amén. La Biblia dice que tú no pedirás prestado, sino que tú vas a prestar a otros. Amén. Esas son promesas de Dios para nosotros. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando pongamos a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida. Dice, entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mucha abundancia. Amén. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a darle a Dios primero.
Amén. Yo sé que para mi casa hay bendición. Yo sé que para mis hijos hay bendición. Y el día que tenga nietos tendrán bendición. Porque eso lo declara la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios lo declara. Que cuando nosotros servimos a Dios, seguimos a Dios, la bendición de Dios te va a alcanzar. No solamente a vos, sino a tu descendencia también. Amén. Entonces, esa tiene que ser nuestra fe. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Yo confío en Dios y en su palabra. No confío en lo que estoy viviendo hoy en día. No confío en la situación que estamos pasando hoy, sino que yo confío en Dios y en la palabra de Dios. Eso es confiar en Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Tener temor de Dios en nuestra vida. Dios al hijo que ama, dice la Biblia, lo corrige, lo exhorta. Amén. Porque si Dios nos dijera sí, dale, sí, todo sí, nos daríamos la cabeza contra la pared más de una vez. Amén. Muchas veces Dios nos tiene que decir no, porque no estás preparado. No, porque todavía te falta. No. Y Dios siempre responde. Amén. Una vez me dijo un hermano, no, porque yo oré, pero Dios no me respondió. Sí, Dios te respondió. Te dijo que no era el tiempo. No te dio lo que le pediste porque no estás preparado. Dios siempre responde. Amén. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Las situaciones que nos acontecen, si nuestra vida está en las manos de Dios, nos van a acompañar para nuestro bien. Un sí de Dios o un no de Dios es una respuesta para nuestras vidas. Amén. El Dios ama a sus hijos y así como los ama también los corrige y los exhorta como un padre que ama a su hijo. Amén. Hoy estamos en una sociedad donde no hay límites para los hijos, donde no se sabe poner los límites, no se sabe respetar a la autoridad y parece que eso está bien, pero eso es el camino de muchas cosas malas. Amén. Jóvenes que se suicidan a sus 20 años de vida, porque nunca le pusieron un límite, porque nunca le enseñaron a respetar a la autoridad, porque nunca le enseñaron que en la vida no todo es sí. Amén. Que en la vida es necesario muchas veces que te digan que no, para que podamos valorar lo que tenemos. Amén. Entonces es importante saber de que Dios no es ese Dios como a veces lo pintan, como un padre bueno que sí, dale hijo, sí, dale hija, hace esto, hace lo otro, hace lo que vos quieras, que está todo bien. No. La palabra de Dios nos dice esto sí y esto no, porque esto es para tu bien y esto es para tu mal. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el consejo divino. ¿Para qué? Para que todo en la vida nos vaya bien. Y podamos tener muchos años de paz. Y podamos tener muchos años de bendición. Si nosotros tomamos el consejo de Dios, la bendición de Dios estará de nuestro lado. Amén. Póngase de pie en esta noche. ¿Y qué vamos a decirle? Vamos a decirle gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el consejo divino en esta noche. Amén. Levante sus manos y diga gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, ayúdame a nunca apartarme de tu ley, a nunca apartar tu ley de mi corazón, a nunca sacar tu ley de mi vida, Señor, ayúdame en esta noche. Yo quiero seguir el consejo de tu palabra, el consejo de tu verdad, para que mi vida pueda estar bendecida, para que mi vida pueda estar llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche recibo tu palabra para ponerla por obra, para que tu palabra pueda llevarme de victoria en victoria, de triunfo en triunfo.
En el nombre de Jesús, yo declaro en esta noche que seré bendecido más allá de mis posibilidades, que mi casa será bendecida más allá de mis posibilidades, porque tengo un Dios bueno, un Dios sobrenatural, un Dios poderoso. Tú vas a obrar, Señor, en mi casa, en mi familia, en el nombre de Jesús, Señor. Declaro tu victoria, declaro tu poder, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.